Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. En esta mañana quiero compartir con ustedes la continuación del tema del sábado pasado. Muy bien, el sábado pasado hablamos acerca de la culpabilidad. Y hablamos acerca de si somos culpables o somos inocentes. Y hablamos de varios personajes. Hablamos de Abraham y dijimos que Abraham había sido un mentiroso y un adúltero. Que Sara, su mujer, lo había ayudado en este proceso. Que Lot era un codicioso y que Moisés había sido un asesino y un desobediente. Pero también su hermana Miriam había causado revueltas en el pueblo de Israel que había salido de Egipto. En el proceso encontramos también a Rahab, una prostituta, y Sansón, quien fue desobediente a sus padres, pero también desobediente a Dios. Ahora, David, el rey David, quien escribió muchos consejos en la Biblia, tuvo problemas también en su vida y fue también un mentiroso, un adúltero y un asesino. María Magdalena, Jesús la encontró en una situación muy difícil, y el ladrón en la cruz, que algunos dicen a lo mejor el ladrón de la cruz tenía esos pecados de todas estas personas y muchos más. ¿Quién sabe cuáles habían sido los pecados de este hombre? Así que, pensando en todos esos individuos, encontramos a Pablo, quien habla en Hebreos, el capítulo 11 y el capítulo 12, acerca de la fe. Pablo habla acerca de algunos de estos individuos, ¿verdad? Pero antes de que Pablo hablase en Hebreos, el capítulo 11 y 12 de algunos de estos individuos, Pablo hace una introducción bastante larga en el libro de los Romanos, hablando acerca de la condición humana, de su posición delante de Dios, que había sido escogido como un apóstol, que había sido enviado, y habla acerca del poder del evangelio, pero también habla acerca de los pecados que las personas tienen en su vida cuando no tienen a Jesús. Ahora, Pablo, en el capítulo 2, sigue exponiendo lo que está sucediendo con el hombre en relación a la obediencia a la ley y en ser justificados por la fe. Pero analizando toda la situación que Pablo presenta en el capítulo 1 de Romanos y en el capítulo 2, al final en el capítulo 3 Pablo dice: porque no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una situación un poco caótica la que presenta Pablo hablando de la condición humana. Ahora, después que Pablo habla en el capítulo 3 de Romanos acerca de que no hay justo ni aun uno, Pablo hace otras explicaciones en el capítulo 4, 5, 6 y 7 que nos ayudan a ver con claridad la lucha entre el bien y el mal, lo que llamaríamos hoy día el conflicto de los siglos. Y entonces, en algunos de esos pasajes, Pablo habla, por ejemplo, en el capítulo 5 dice que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo para morir por nosotros. En el capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Y también habla de la gracia diciendo: porque ahora Dios nos perdona, pecaremos más para que la gracia abunde. Y en el capítulo 7 Pablo sigue hablando acerca de la condición humana y Pablo dice: ¿y quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, de esta situación pecaminosa? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero luego Pablo llega al capítulo 8 y dice: ahora pues, no hay
ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para muchos, andar en Cristo es un asunto intelectual. No, porque yo acepté a Cristo y ahora nueva criatura soy. Y es para muchos una situación y un estado intelectual o algo espiritual que nada tiene que ver con mis acciones y la manera como yo puedo comportarme con las personas y con Dios. Pero este versículo es muy claro. Este versículo es muy claro cuando dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no se queda allí, sino que Pablo explica y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros sabemos que este capítulo 8, versículo 1 de Romanos, está íntimamente relacionado con lo que dice 2 de Corintios 5:17, donde dice que ahora soy nueva criatura en Jesús. Soy nueva criatura. Pero Gálatas, dice Gálatas 5:16 al 25, ahí habla acerca del fruto de la carne y del fruto del Espíritu. En otras palabras, el estar en Jesús involucra tener obras, tener fruto. Y no es que las obras nos salven, no es que los frutos nos salven, sino que las obras o los frutos son el resultado de haber conocido a Jesús. Y cuando Pablo habla a través de todos estos versículos, lo que está diciendo es, hermanos, amigos, no hay ninguna condenación para los que están en Jesús, porque como ellos andan en el Espíritu, recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana trajo todas sus dudas, Jesús le dijo, es necesario que el que adore en espíritu y en verdad. La mujer samaritana estaba preocupada por otras cosas, pero Jesús estaba más interesado en su condición espiritual y en la adoración espiritual, porque esta es la que nos lleva al punto de producir los frutos que Él quiere que nosotros produzcamos. Ahora, cuando nosotros leemos lo que dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, a saber, y ahí nos da una lista de todos estos testigos. ¿Quiénes fueron todos estos testigos? Abraham, Sara, Lot, Moisés, Miriam, Rahab, Samson, David, María Magdalena y el ladrón en la cruz. Todos esos individuos pecadores, asesinos, mentirosos, adúlteros, habían encontrado la solución a su problema en Jesús. Y ahora Pablo nos habla y nos invita para que nosotros nos despojemos del peso del pecado, de todo peso que nos impide avanzar hacia la cruz, que nos impide avanzar hacia Jesús, y del pecado que continuamente nos asedia. Estos individuos de los cuales habla Pablo, que encontramos en la Biblia en muchos lugares, fueron individuos que lucharon, tuvieron luchas todos los días, no llegaron a la cima de la obediencia y de la fe y de la aceptación de Jesús, sino que pasaron por un proceso continuo hasta llegar considerados hombres que creían de acuerdo a lo que Dios enseñaba. Por eso Dios le llama a David el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Un hombre que aunque había sido pecador, entendió que su culpabilidad podía ser sanada a través
de la aceptación de Jesús. Y por eso él escribe el famoso salmo que estudiamos el sábado pasado, el Salmo 32. Ahora tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Interesante cómo Pablo nos habla, no solamente en Romanos, pero también en Hebreos, porque en Romanos Pablo le está hablando a los judíos, a los griegos y a todos los gentiles. En Hebreos le está hablando a los judíos y les está mostrando que hay que poner los ojos en Jesús. Ahora, este es un tema bastante profundo, que podríamos pasar aquí 6 horas hablando de él y podríamos hablar y hablar y hablar de él. Un tema muy profundo. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quieren ustedes respuesta a todas sus preguntas? El libro de Romanos está lleno de respuestas. Lo que tenemos que hacer es leerla. Por eso yo les invito para que saquemos el tiempo suficiente y leamos el libro de Romanos. Porque cuando usted lee el libro de Romanos, usted encuentra muchas respuestas a sus preguntas. Así que, ¿cuántos trajeron papel y lápiz hoy? Nadie, ¿verdad? Porque nadie le dijo que trajera papel y lápiz. Ah, sí, allá alguien que tiene papel y lápiz. Pero sin duda alguna, todo el mundo trae su celular. ¿Cuántos trajimos nuestro celular? Vamos a usar nuestro celular. Y vamos a anotar, vamos a enviar, vamos a pedirle, yo le pedí a Sandra, a Carolina, a Grady y a Diego, que por favor les envíen este texto, porque esto es muy importante. Es importante que nosotros leamos el libro de Romanos, pero yo les recomiendo el capítulo 30 del conflicto de los siglos y el capítulo 87, que es el último libro del deseado de todas las gentes. Hermanos, si nosotros leemos el libro de Romanos de tapa a tapa, de principio a fin, son solamente 16 capítulos. Si leemos el libro de Romanos y encima de eso leemos el capítulo 30 del conflicto de los siglos y el capítulo 87 del deseado de todas las gentes, que es el último capítulo, vamos a entender muchas cosas. Vamos a tener la respuesta a muchas cosas. Vamos a poder hablarle con autoridad a las personas que necesitan conocer acerca de Jesús. ¿Ya enviaron el texto? Muy bien, yo le pedí a ellos que enviaran ese texto a 4 personas. Si usted recibió ese texto, no lo borre, manténgalo allí. Es un recordativo para que cada uno de ustedes lo lean. Y usted que lo recibió, yo lo invito para que se lo envíen a otros miembros de la iglesia, para que ellos hagan lo mismo. Porque necesitamos estar en la misma página, necesitamos estar sintonizados en la misma frecuencia para poder escuchar la misma canción, el mismo mensaje, la misma orientación. Ahora, el tema que estudiamos el sábado pasado fue culpable o inocente. Y hoy podríamos llamarle a este tema la segunda parte, que es la continuación. Ahora, yo decidí, en vez de llamarle culpable o inocente segunda parte, decidí llamarle liberación. Porque cuando nosotros hablamos de la culpabilidad y cuando hablamos que Dios nos hace inocentes por la sangre de Jesús, sencillamente nos está liberando de la culpa. Él nos libera. Y lo interesante es que Dios siempre planifica el final desde el principio. Y no solamente eso. Dios celebra
la victoria por anticipado. Dios nos hizo semejantes a Él. Y Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Él quiere que nosotros planifiquemos con tiempo, pero que también celebremos la victoria desde el principio. Ahora, cuando Jesús o Dios planifica sus planes en el futuro, Él los considera una realidad. Él no dice, voy a planificar esto y voy a ver si sucede. No, cuando Él lo planifica, Él está seguro que va a suceder. Y cuando Él los planifica, Él los considera ejecutados. Son un hecho. Jesús nos hizo semejantes a Él. Y Él quiere que pensemos de igual manera. Por eso en el libro de Marcos, Él nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No debemos tener duda cuando pedimos. ¿Tenemos un enfermo? ¿Tenemos necesidad de salud? ¿Tenemos necesidad de recursos financieros? ¿Queremos montar un negocio? ¿Queremos hacer algo para sostener a nuestra familia? ¿Tenemos problemas morales? ¿Queremos una solución a ellos? ¿Tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros suegros, con los vecinos, con los compañeros de trabajo? Oremos. Y cuando oremos por cada una de esas cosas, tenemos que orar pensando que ya lo hemos recibido. Y debemos trabajar en esa dirección, sin dudas, sabiendo que sucederá. Es por eso que Jesús, cuando habló con Daniel, le habló de esta profecía. Y nosotros conocemos la profecía de los 2300 días. No vamos a hablar de ella, pero vamos a hablar de lo que en sí encierra. Él le dijo, en 2300 días el santuario será purificado. Pero antes de que llegue ese tiempo, hay etapas por las cuales tienen que pasar. Y van a haber 69 semanas y luego una semana. Y después habrá 1260 días. Y cada una de esas cosas sucedió así como Jesús lo planificó. Cada una de estas profecías fueron cumplidas. En 1798, el general Berthier se llevó preso al Papa Pío VI como parte de la profecía, como dice Apocalipsis, y la bestia recibió una herida. Ahora, todo esto nos hace recordar cómo Dios celebró antes de la victoria la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Interesante lo que hizo Dios. Dios no le dijo al pueblo de Israel, señores, esta noche los voy a liberar. Y cuando estén en el desierto, vamos a celebrar. No, Él dijo, esta noche vamos a celebrar. Porque la liberación viene porque viene. Y entonces les dijo que ellos debían aquella noche comer carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerían. Pero que la sangre de ese cordero que iban a comer, tenían que usarla para pintar los dinteles de la puerta para que sus primogénitos no murieran. Jesús celebró la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, y de la esclavitud de Egipto antes que sucediera. Él sabía que iba a suceder. Y Él celebra por anticipado porque lo que Él planifica, Él sabe y lo considera como un hecho, como algo que va a suceder. Confiemos en el Señor. Ahora, el Señor
en el pasado le dio al pueblo eventos y fiestas y acciones que deberían hacer. Y por ejemplo, cuando habla acerca de la consagración de los primogénitos, dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le dejó al pueblo de Israel fiestas, acciones, eventos, actividades para hacer, porque Él quería que recordaran, que pensaran, que no perdieran de vista, que tuvieran vivo en su vida todos los días los hechos que Él había efectuado en sus vidas. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y ahí estaba Dios dándole una enseñanza al pueblo de Israel. Pero como Jesús es el mismo, dice Hebreos, Pablo dice en Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es el mismo, Él sigue el mismo método. Y es por eso que Jesús, cuando está con sus discípulos y está a punto de morir, Jesús le dice a los apóstoles: es necesario que celebremos. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a tener la cena antes que yo muera. Igual que en Egipto. Antes de obtener la liberación de Egipto, hubo una cena. Todo el pueblo cenó. Ahora, antes de liberarnos del pecado totalmente, Jesús le dice a los apóstoles: vayan y preparen un lugar donde vamos a celebrar la Pascua. La victoria sobre el pecado. La liberación. Jesús celebró la victoria sobre el pecado por anticipado, celebrando la Pascua con los apóstoles. La liberación de la esclavitud del pecado total. Y es por eso que encontramos en Lucas, el capítulo 22, versículo 7, que nos dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Y ahora Jesús le dice a los apóstoles, le dice especialmente a Juan y a Pedro, le dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparen la Pascua para que la comamos antes que yo padezca. En otras palabras, señores, ya estamos llegando al punto culminante, cuando todos vamos a celebrar la liberación del enemigo. Y es por eso que Jesús en algunas ocasiones le dice a los apóstoles: el enemigo no tiene nada conmigo, porque el enemigo ya es un enemigo vencido. Jesús no había muerto todavía. Jesús no había resucitado todavía. Pero ya Jesús consideraba que esto era una victoria, que lo que Él había planificado iba a suceder, y Él lo consideraba como un hecho. Ahora, yo iba a invitarlos a leer Lucas 22, 9 al 20. El tiempo no nos da, pero yo los quiero invitar que juntamente con Romanos, el libro de Romanos, juntamente con el capítulo 30 del conflicto de los siglos y el capítulo 87 del deseado de todas las gentes, podamos hacer un combo y enterarnos exactamente en qué consiste esa liberación y cómo es esa liberación y cuál es esa celebración y cómo Jesús va a celebrar el momento final en su segunda venida. Así que
Veamos lo que nos dice Apocalipsis 12:10. Cuando llegue el momento, dice Juan, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero miren, al final, parte de la celebración, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán, ¿qué? Su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo eso habrá pasado. Jesús le está diciendo a Juan, Juan, escribe porque estas palabras son reales. Y para finalizar, quiero dejarlos con este pensamiento. Celebrando las bodas del Cordero. Celebrando la cena de las bodas del Cordero. Miremos lo que escribe Juan. Juan dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Son palabras de verdad. Confíe en ella. Póngale el sello. Acéptelos como una realidad. No hay vuelta atrás. El enemigo ha sido vencido. Ya lo echaron del cielo. Ya no tiene más acceso al cielo. Ya no puede acusarnos delante de Dios. Pero está aquí dando manotados de ahogado, tratando de llevarse a todos los que pueda ahogar. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este momento es, ¿quieres venir? Estás invitado a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quieres venir? Hoy estamos aquí para celebrar la cena del Señor porque queremos celebrar con anticipación. Queremos celebrar con anticipación. Este rito, este acto, el hecho de participar en la cena del Señor es como decirle al enemigo, la victoria está asegurada. Aquí está el jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Aquí está el pan que representa el cuerpo de Jesús. Yo estoy con Jesús. Mi pregunta es, ¿estás tú con Jesús? ¿Quieres venir tú a las bodas del Cordero? Esto es apenas un símbolo, una manera que Jesús dejó para que tengamos presente continuamente durante toda nuestra vida, varias veces al año, que Jesús murió por mí, que no hay culpa, que soy inocente y que ya
soy parte de los que estarán finalmente en la cena del Cordero, en la cena de las bodas del Cordero. Así que cada vez que celebremos la cena del Señor, recordemos que estamos celebrando por anticipado la participación de estar con Él en ese gran día cuando Él venga y todos juntos participemos en una mesa kilométrica, la cena, festejando la celebración final de todo lo que Él nos ha prometido darnos. Padre eterno, agradecemos que tú planificaste, agradecemos que tú celebraste por anticipado, agradecemos que tú quieres que al participar de esta cena y del rito de humildad, seamos parte de esa gran celebración que tú tendrás al final del tiempo. Y queremos ir. Dirígenos para que nos tomemos de tu mano y podamos seguir paso a paso tus instrucciones, las instrucciones de tu palabra, y que nos podamos encontrar finalmente contigo cuando vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús.